Desensamble, diagnóstico y ensamble del motor. Los avances tecnológicos en los motores de Bajaj, relacionados con la optimización del uso de combustible y una mayor autonomía de kilometraje, es lo que ha posicionado la marca frente a otras motocicletas de su segmento. Es muy importante conocer y realizar conscientemente todo el proceso de diagnóstico, reparación y mantenimiento de los motores, las acciones que se deben hacer utilizando las herramientas apropiadas y apoyarse en el manual de servicio para garantizar una excelente calidad. Al trabajar la parte mecánica, recuerde siempre utilizar los elementos de protección y tener en cuenta las normas de seguridad. Utilice sus lentes de protección. Tenga a mano la herramienta que necesita limpia y organizada. Tenga cuidado con los residuos de aceite. No utilice implementos que desprendan hilos o lanas. Desensamble. Inicie retirando el tapón del aceite con una llave de copa de 18 milímetros y con unas pinzas extraiga el tamiz. Retire las cubiertas laterales. Ale cuidadosamente el seguro para retirar el sillín. Desconecte la manguera del grifo y retire el tanque de gasolina. Recuerde utilizar siempre las gafas de protección. A continuación, desmonte el mofle, el carburador, el cable del clutch, el piñón de salida y la palanca de cambios. Desconecte las conexiones eléctricas y retire los pasadores del motor. Instale el motor en la base para desarme de motores, referencia 37003001. Las herramientas necesarias para desensamblar el motor correctamente son sujetador volante, F4 1A JA09, extractor volante, F4 1AJA 10, bloqueador referencia F4 1AJA11, sujetador piñón distribución F4 1AJA08, copa torre F4 1ZJA54, sujetador clutch E6 090600. El motor debe estar totalmente limpio y bien instalado sobre la base para iniciar el desarme. Retire la palanca de crank. Retire los 4 tornillos del culatín. Retire las 2 bujías. Desmonte los tornillos de la tapa volante y verifique las marcas de sincronización. Retire los 2 piñones del motor de arranque con sus 2 arandelas. Tenga cuidado con los resortes de engranaje y ubique la marca de la volante. A continuación, ubique la marca de sincronización en el piñón de distribución. Desmonte el motor de arranque. Afloje el tornillo central del tensor de la cadenilla para liberar la tensión. Retire ambos tornillos para desmontar el tensor de la cadenilla. Para aflojar la tuerca de la volante, utilice la copa de 19 milímetros y el sujetador de la volante referencia F4 1A JA09. Retire la volante utilizando el extractor de referencia F4 1A JA10. Continúe retirando el colector de aceite. Quite los 2 tornillos para retirar el plato de bobinas y la platina guía del alambre. Ubique el motor en la posición correcta para trabajar el lado del clutch. Retire la tapa del filtro de aceite, el empaque y el filtro de papel. Retire los tornillos de la tapa del clutch. Retire la tapa y verifique que el empujador y las 2 guías se encuentren en su posición. Retire el conducto de lubricación del cigüeñal.
Suelte la tuerca del piñón primario del cigüeñal utilizando el bloqueador referencia F4 1AJA11. Retire la tuerca, la arandela de presión y la arandela plana. Con mucho cuidado, afloje los 4 tornillos en cruz del porta-resortes. Así liberará la presión y no corre el riesgo de que se reviente esta pieza. Retire la balinera del clutch. Afloje la tuerca del clutch en el sentido de las manecillas del reloj. Es una rosca izquierda o contraria. Para realizar esta actividad, utilice la copa de referencia F4 1ZJA54 y el sujetador del clutch referencia E6090600. Verifique la posición de las arandelas. Una es de presión y la otra es plana. A continuación, retire el portadiscos y los discos del clutch. Primero, retire el disco con 30 partes de fricción, una arandela de presión y una arandela plana. Retire los otros 4 discos con 45 partes de fricción y sus respectivos separadores. Retire la arandela. Retire el pin y el resorte. Tenga mucho cuidado, ya que estas piezas se pueden extraviar fácilmente por su tamaño. Utilice la palanca con el tornillo para desmontar el eje del crank. Retírelo un poco para evitar el tope y gírelo hasta eliminar la tensión del resorte interno. Retire la arandela. Retire el piñón de la bomba. Siga con el desmonte de los tornillos y la bomba de lubricación. Suelte la tuerca del patín y retírelo. Igualmente proceda con el resorte. Desmonte el eje de cambios, la estrella selectora y los 5 pines. Luego utilice el sujetador referencia F4 1AJA08 para desmontar el piñón de distribución, el buje que está detrás de él y la cadenilla. Para desmontar la cabeza de fuerza, primero debe retirar los 2 tornillos de 6 milímetros que aseguran la culata y luego debe retirar los 4 tornillos con el colector de aceite. Quite la culata con sus guías y empaque y los deslizadores de la cadenilla. Luego retiramos el cilindro y el pistón. Ponga el motor en forma horizontal para retirar los 8 tornillos pasadores de carcasa y tenga en cuenta que uno de ellos es más largo. Retire también el buje del eje de salida. Para continuar, gire el motor 180 grados y retire los 2 tornillos de la base del cilindro y otro que está ubicado en el lado de la volante. Retire la carcasa del lado derecho. Desmonte el cigüeñal y el espaciador de la carcasa del lado izquierdo. Retire el resorte del crank. Retire los pasadores de las horquillas. Estas se deben deslizar hacia los extremos. Desmonte el selector de cambios. Retire las horquillas con sus respectivos rodillos. Y por último, retire la transmisión completa. Sea muy cuidadoso con las arandelas.